Muy buenas noches a todos. Gracias a una nueva oportunidad de Lex Academy que nos permite divulgar los temas de derecho municipal que en el mundo académico necesitan un poco más de fortalecimiento desde la academia. El día de hoy, a ver, por favor, si podemos compartir los PPTs, por favor. Muy bien. A ver, bueno. Lo que vamos a hablar el día de hoy es un tema en el cual, como cualquier rama de las ciencias del derecho, está en permanente cambio, en permanente estudio, que nos va a permitir focalizar el objeto de estudio del derecho municipal en un contexto en el cual hay muchas variables que explican, que se interrelacionan con esta rama del derecho. El tema del día de hoy, en este congreso, presentamos la dimensión política, jurídica y administrativa del derecho municipal. Bases para para reinterpretar su objeto de estudio. Y miren que este es un caso curioso, ¿no? Porque cuando yo estaba acabando derecho en la universidad, el curso de Derecho Municipal era un curso de opción. Quiere decir que si tú llegabas o te estaba faltando un número de créditos para que puedas culminar con la carrera, tenías como opciones escoger, como se llamaba en esos tiempos, cursos de relleno. Y estaba el derecho municipal, estaba el derecho minero, me acuerdo, estaba el derecho agrario. Y uno pues tuvo que llevarlo simplemente para que complete el número de créditos. Entonces, eso explicaba una dinámica de que el derecho municipal no era un derecho prioritario en la formación académica, ¿no? Es del abogado, ¿no? Sin embargo, a partir, creo, ya de unos 15 años, la carrera, la especialidad de derecho municipal logra posicionarse, hasta donde yo conozco, en una diversidad de universidades que tenían justamente facultades de derecho. Y es ahí donde yo tengo la oportunidad de dictar clases justamente en donde tenía la especialidad del dictado en derecho municipal. Y cuando estamos dictando las clases, nos dimos cuenta en un escenario en el cual básicamente los estudiantes tampoco lo asimilaban al derecho municipal como una rama de la profesión muy importante. Recién los estudiantes valoraban esta rama, esta especialidad, cuando tenían que ir a trabajar en una municipalidad. Y obviamente en el azar de la vida de la carrera de Derecho, cuando uno sale recién egresado, pues, ¿no?, de la universidad, quizás se les presentan la oportunidad que tengo que ir a trabajar, pues, en un municipio. Y cuando uno llega a trabajar en un municipio de asesor legal, se da cuenta que lo poco, lo mínimo que había aprendido de Derecho Municipal en un semestre, no le servía de nada. Es en el camino en el cual, donde tenía que aprender de nuevo, reinventarse de nuevo. Y ahí vienen las dificultades para que un abogado se pueda posicionar en esta rama, que es muy importante, ¿no? Vemos, discutimos sobre el Estado, sobre los gobiernos locales, sobre los gobiernos regionales, ¿no? Sus dinámicas, y creo que es importante en ese sentido ver este enfoque del derecho municipal. Por favor, si podemos avanzar. A ver, ¿cuál es la importancia, ¿no?, de los municipios, ¿no? A ver, la importancia de un municipio radica en una formación histórica. Antes de que se creen estados, antes de que se creen regiones, antes son los pueblos los que tienen una creación histórica, sociológica, en el cual sobre esos pueblos se van creando ciudades. Y al crearse ciudades, llega un instante en el cual tenemos que organizar esas ciudades. Había que darle normas mínimas y había que crear una autoridad. ¿Para qué? Para que podamos vivir dentro de ciertas normas de respeto y de democracia. Quiere decir que la forma de organización incipiente de la creación de los estados
parten justamente de la formación histórica de los municipios. O sea, esa organización racional que los hombres llegan a concluir de que si queremos vivir en paz o en convivencia dentro de una ciudad, había que crear normas y había que crear autoridad. Y en ese contexto nacen los municipios. Por favor, si podemos avanzar. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un pequeño esquema. Tenemos la génesis de la construcción, de la formación de una sociedad, empezando por los municipios, regiones, estado y bueno, y el mundo global. Si podemos pasar, por favor. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a lo que hemos estudiado, nos vemos en la necesidad, y esto no tiene que ver mucho con la ley orgánica de municipalidades, sino con un aporte de la doctrina, de que hablar de un municipio no es lo mismo que hablar de una municipalidad y de un gobierno local. Son tres conceptos que tienen íntima relación, pero que para el objeto de estudio que vamos a definir, es necesario precisar sus conceptos. Por favor. Muy bien. A ver, ¿qué es municipio? Municipio es, vamos a partir por conceptualizar al término municipio desde un concepto básicamente de entidad social abstracta. La municipalidad, el concepto de municipalidad es una creación básicamente institucional administrativa y el denominado gobierno local tiene que ver básicamente con el gobierno, o sea, con la autoridad. Un municipio es una entidad sociológica que tiene tres elementos importantes que lo conforman: la población, el territorio y el gobierno. Una municipalidad, en este caso ya es un poco más concreto, es una institución y básicamente es una institución administrativa. Y esa institución administrativa es la que va a representar al municipio, que va a cumplir funciones de gobierno y de administración. Y un gobierno local, la palabra gobierno local, tiene que ver con la autoridad, o sea, la autoridad política. ¿Quién lo ejerce? La autoridad que ejerce funciones normativas, funciones ejecutivas del municipio, integrada básicamente por el Consejo Municipal y por el alcalde. ¿Por qué es importante tocar estos temas de manera preliminar? Porque de aquí vamos a extraer el concepto de municipio para reelaborar un nuevo concepto de interpretación de su objeto de estudio. Por favor, si podemos avanzar. Muy bien. A ver, toda rama de la ciencia tiene un objeto de estudio. Si no, no habría ciencia, ¿no? O sea, toda ciencia, toda rama de la ciencia, la química, la física, la historia, tiene un objeto de estudio, que lo desarrollan con una metodología, con una forma de elaborar, de construir conocimientos. De la misma manera, cuando uno habla del derecho municipal, también tiene un objeto de estudio. Ese objeto de estudio, obviamente, lo vamos a descubrir el día de hoy en esta presentación. Pero me quedo con un ejemplo. A ver, el derecho de familia, ¿cuál es su objeto de estudio? Pues la familia, ¿no? La familia como ese ente social, ese ente antropológico que necesita ser regulado. Y obviamente si uno revisa el Código Civil, va a encontrar un libro específicamente sobre la regulación de la familia. Por ejemplo, el derecho de sucesiones, ¿cuál es el objeto de estudio del derecho de sucesiones? La herencia, por ejemplo. Los derechos reales, ¿no? A nivel civil, ¿cuál es el objeto de estudio de derechos reales? La propiedad y la posesión. Y así vamos a ir, si queremos nombrar cualquier rama del derecho, vamos a encontrarnos que todo derecho en especial tiene un objeto de estudio. Ejemplo, el derecho penal, ¿cuál sería el objeto de estudio? El delito, ¿no? La teoría del delito y todo lo que con esta rama viene. De la misma manera, el derecho municipal tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es ese objeto de estudio, ¿no? Que nos permite regularlo, que nos permite estudiar, que aporta la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, ¿no?
¿Cuál sería ese objeto de estudio? Lo hemos puesto en interrogantes porque al final vamos a ir descubriendo realmente cuál es ese objeto de estudio. Y que muchas veces en la academia, o sea, en las universidades, no hemos logrado, simplemente pasamos a una descripción descriptiva, teórica, y no logramos identificar antes de empezar el curso cuál es el objeto o definir cuál es el objeto del estudio del derecho municipal. Y ahí nos vamos a encontrar con una serie de teorías abstractas, de contenidos inclusive muy legalistas, ¿no? Que explican, ¿no? ¿Qué es el derecho municipal? Por favor, si pasamos. Muy bien. A ver, dentro de una concepción estática del derecho y la clásica, porque es así en la cual hemos estudiado, si alguien todavía se acuerda de su curso semestral de derecho municipal, se va a encontrar que simplemente cuando iniciamos el dictado de este curso, vamos directamente a definir un concepto. Yo les he traído en este instante 3 conceptos de manera muy que son casi similares, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto de un jurisconsulto, Arana Arriola Diógenes Arístides. Él habla que el derecho municipal, por ejemplo, dice que es la rama de la ciencia del derecho que estudia la población organizada en un determinado espacio territorial y que tiene, dice, como elementos constitutivos el territorio, la población y la organización, analizando su estructura, su organización y funciones del gobierno local a efectos de que se pueda lograr, dice, el desarrollo sostenible del Estado. Aquí tenemos 3 conceptos que se están utilizando como objeto de estudio: el territorio, la población y la organización. Pasamos, por favor. Muy bien. Otro concepto de un tratadista, Johnny Mayab Rivera, en su libro Comentarios al régimen normativo municipal, nos define o nos da este concepto de derecho municipal, que dice que el derecho municipal, dice, es una persona de derecho público constituida, dice, por una comunidad humana, asentada en un territorio determinado y que administra sus propios intereses a través de una autoridad libre y democráticamente elegida, con el objetivo de lograr su desarrollo integral en el marco de la Constitución y las leyes del Estado del cual depende. Aquí igual, si nos damos cuenta, vamos a encontrar esos 3 elementos de ese concepto llamado municipio. Primero, la comunidad humana, o sea, en este caso sería la población. Segundo, el territorio determinado, o sea, es el espacio físico en el cual la población se asienta. Y por último, la autoridad libre, o sea, el ejercicio del gobierno. En este caso vemos primero territorio, población y la autoridad. Por favor, si culminamos, pasamos. Muy bien. Y aquí tenemos un concepto del primer tratadista peruano del derecho municipal ya hace más de 40 años, que le dio autonomía, que le dio cierto objeto de estudio, ¿no? al tema del derecho municipal, porque básicamente el derecho municipal ni siquiera era una rama, ¿no? Era un tema más del derecho administrativo o del derecho constitucional hace unos 40 años. ¿Qué cosa decía en su concepto elemental Mario Zamora Valdés, el pionero del derecho municipal? Decía que el derecho municipal es una rama del derecho público que trata de los preceptos jurídicos que rigen la estructura y los fines de esa forma de sociedad humana que se denomina municipio, de los órganos que lo gobiernan, de los poderes que le puedan corresponder y las atribuciones que puedan ejercer para realizar los servicios públicos que demanda el bien común. Aquí igual podemos encontrar, por ejemplo, la estructura, que básicamente sería el gobierno, la sociedad, en este caso la población, y los órganos de gobierno. De estos 3 conceptos extraemos, ¿no?, que el objeto de estudio clásico del derecho municipal clásico, donde se identifica, es que es población, es territorio y es gobierno. Por favor, si podemos pasar. Muy bien. Entonces, vemos aquí, haciendo un resumen breve, que la mejor manera de poder identificar
estos conceptos elementales, objetos de estudio clásicos, estáticos de derecho municipal, serían desde la óptica, como repito, territorio, población y gobierno. Pero para ir definiendo un concepto más dinámico del derecho municipal, hay un aporte de los tratadistas modernos de que hablar del derecho municipal para poder ir encontrando el objeto de estudio sería ubicarlo al derecho municipal dentro de un concepto mucho más grande, mucho mayor de las ciencias municipales. Porque el derecho municipal, para que sea explicado en el sentido de su objeto de estudio, que es uno solo, al final vamos a ver, tiene que partir de las ciencias municipales. ¿Y qué serían las ciencias municipales? Se manifiesta en que podemos estudiar al municipio, pero no solamente desde un punto de vista jurídico, que es en el cual siempre nos han formado y nos han dicho y hemos comentado, inclusive nos han enseñado de manera muy codiguera, quiere decir que uno podía agarrar la legislación municipal, en este caso la ley 27972, la ley orgánica de municipalidades, y decir simplemente nombrar, ¿no? Desde el artículo 1 hasta el último, uno tenía que aprenderse el derecho municipal, simplemente revisando, memorizando el código. Y eso no es aprender derecho municipal. El código es una rama más, la parte legislativa, pero no es suficiente para poder entender el fenómeno jurídico municipal. Por eso es que uno encuentra que el aspecto jurídico es insuficiente para definir, para poder ubicar al derecho municipal, sino es que también tiene una dinámica política, una dinámica administrativa. Y cuando se estudia al municipio desde esa triple óptica, o sea, desde el punto de vista de lo jurídico, de lo político y de lo administrativo, entonces nos encontraríamos, dicen según los tratadistas, en el campo de las ciencias municipales. Veamos a continuación cómo lo definimos esos conceptos. Avancemos, por favor. Muy bien. A ver, entonces, el concepto estático para definir el derecho municipal parte de encontrar el municipio y este tiene tres objetos de estudio: la población, el territorio y el poder. La población, el elemento humano, ¿no?, que va a vivir con sus necesidades, con sus diferencias, con sus similitudes dentro de un territorio. El territorio es el elemento físico en el cual se asienta la población y donde se ejerce el poder. Y el poder tiene que ver con la autoridad debidamente elegida con legalidad y con legitimidad para ejercer el poder. Pero ese es el concepto que hemos ido encontrando en esas tres definiciones de derecho municipal. Hemos dicho población, territorio y poder. Pero si uno se da cuenta cómo hemos estudiado, cómo definimos el concepto, estos tres elementos son elementos estáticos, son elementos formales, estructurales, ¿no? En el cual simplemente basta decir la población, el territorio y el poder, y sobre eso se asienta todo lo que es las fuentes del derecho. La definición del concepto de derecho municipal en este caso. Derecho municipal dice que es la rama del derecho público que estudia a la población debidamente organizada en un territorio y que tiene un órgano de gobierno. Esa es la concepción estática. Por favor, si podemos ir avanzando. Muy bien. Entonces, y luego aparecen una serie de características del derecho municipal que sí es importante definir, y esto sí no está en duda, que el derecho municipal es un derecho especial. ¿Y por qué es especial el derecho municipal? Porque es un derecho que está en permanente cambio y en permanente análisis, porque a comparación de otras instituciones, los órganos máximos de gobierno que integran, que vamos a estudiar en el derecho municipal, que es el Consejo Municipal y la Alcaldía, vienen de elecciones democráticas, participativas, competitivas y en permanente confrontación. Es un derecho actual y constante porque el devenir de la administración municipal es que permanentemente se generen normas jurídicas, administrativas, que eso permite reelaborar permanentemente la esencia de su definición. Es un derecho
preponderantemente social, porque está en contacto con la gente. La aceptación o no aceptación de una gestión pública municipal está en constante dinamismo, en constante confrontación con la sociedad. Y por último, que es un derecho que requiere de instrumentos jurídicos, de fórmulas, de figuras jurídicas nuevas, modernas, renovadas, ¿no? Y que permanentemente, como hemos dicho, se va innovando. De ahí la naturaleza innovadora del derecho municipal. Por favor, si podemos pasar. Muy bien. A ver, esta es una propuesta que se ha venido planteando y lo damos en este congreso de abogados y de estudiantes, una propuesta que permitiría conceptualizar y definir un poco más dinámico el concepto de derecho. Y vamos a hablar por qué motivo postulamos que sea más dinámico. A ver, el objeto de estudio, concepto dinámico. De acuerdo a lo que ya hemos planteado como propuesta. Primero, el concepto estático, el concepto estructural con el que siempre hemos venido definiendo el derecho municipal, era simplemente poner al municipio y decir, muy bien, población, territorio y gobierno. Pero no se mueve. Es una estructura, es un estudio estructural, básico, estático. Pero esta propuesta que traemos al Congreso de Derecho Municipal, en este caso, en estos términos, es que el derecho municipal hay que verlo desde un punto de vista más dinámico, un punto de vista que permanentemente sus cosas se interpola, se confronta, como también se encuentra, que no se puede hablar de un municipio si es que no tiene, como repito, estas dimensiones políticas, jurídicas y administrativas. Y cuando hablamos de la dimensión política, jurídica, administrativa, estamos hablando de que estos tres conceptos son conceptos dinámicos y que vamos a ir encontrando en el quehacer, en la aplicación de las normas jurídicas al derecho municipal. En este caso, el objeto de estudio, los municipios. Que es esa entidad social conformada, ¿no?, por la población, por el territorio y por el gobierno. Por favor, si podemos pasar. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la concepción interceptual dinámica, ¿no? Tenemos que el derecho municipal, el objeto de estudio del derecho municipal son los municipios. No es la población, no es el territorio, no es el gobierno como entes separados. El derecho municipal es político, es jurídico y es administrativo. O puede ser político-administrativo, político-jurídico, jurídico-administrativo y los tres. ¿Y esto por qué dentro de una concepción dinámica? Porque cuando uno llega como asesor legal o como abogado que solamente se ha formado de la universidad en un concepto estático de definir teóricamente qué es el derecho municipal, se va a encontrar que cuando va a prestar sus servicios legales en una municipalidad, se va a dar cuenta que la norma jurídica no es suficiente para que se pueda aprobar, en este caso, una ordenanza, un acuerdo de consejo, un decreto de alcaldía, una resolución de alcaldía, sino que el componente político es importante y básico para entender esos mecanismos jurídicos. Por ejemplo, cuando uno mira una institución municipal, el municipio, si bien es una entidad pública como la SUNAT, como registros públicos, como la Fiscalía, pero tiene características especiales, como hemos dicho, que sus máximos órganos de gobierno no vienen de una designación administrativa, ¿no?, o desconcentrada del gobierno nacional. Los máximos niveles de gobierno vienen de elecciones populares, o sea, de elecciones democráticas, altamente competitivas, o sea, en competencia. Y si es que viene de esa manera, es el origen de su poder político, entonces encontramos que el alcalde y el consejo municipal, donde están representadas las fuerzas políticas, entonces diremos que el componente básico es la confrontación. Entonces, de la forma como se gobierna y cómo se ejerce gobernanza,
vamos a asegurar justamente gestión. Entonces, la confrontación, en conclusión, es inherente al ejercicio de la gestión municipal, del gobierno municipal. ¿Por qué? Porque se llega a gobernar en confrontación en elecciones, se gobierna el periodo en confrontación y uno también se va en confrontación. Por lo tanto, la confrontación es inherente al ejercicio del gobierno municipal. Y eso no nos debe de sorprender. Entonces, es en ese escenario que los futuros abogados, que los abogados nos desempeñamos en una entidad pública municipal. Ahora, este componente político obviamente se regula en normas jurídicas. Permanentemente se producen, se generan, se aprueban, se modifican, se exoneran, se derogan, se dejan sin efecto normas jurídicas municipales. Hablamos de las ordenanzas, los acuerdos de consejo, que son normas básicamente del máximo nivel de gobierno son los consejos. Los decretos de alcaldía, las resoluciones de alcaldía que son emitidas por el alcalde y las resoluciones administrativas que son básicamente emitidas desde los órganos, ¿no?, de gobierno a nivel de gerencias. Esa dinámica jurídica, como repito, permanentemente se confronta, permanentemente se interpola, permanentemente va a ir resolviéndose asuntos jurídicos municipales, como también se van derogando. Es en ese escenario que también se dinamiza el quehacer político. Y por último tenemos la dinámica administrativa. Y esta dinámica es importante porque al final sería la suma de la dinámica política y jurídica, porque al final la esencia del gobierno municipal, de la gobernabilidad municipal, la esencia de la producción de normas tiene que ver con un producto final. ¿Y cuál es ese producto final? Sería justamente resolver problemas públicos y satisfacer necesidades públicas, que ese al final es la esencia, el trabajo, el producto final de una gestión. Entonces, no podemos identificar problemas a nivel de una municipalidad donde solamente son problemas jurídicos, porque si fuesen solamente problemas jurídicos, entonces el asesor legal, con una buena ordenanza, con un buen acuerdo de consejo, con un buen dictamen, el asunto se podría resolver. No es suficiente. Tampoco no es suficiente saber gobernar bien o tener mucha popularidad si es que no tienes índices y capacidad de gestión. Y en la parte administrativa, ¿no? Dependerá del conocimiento, de la voluntad, del diagnóstico oportuno, de la eficiencia, la capacidad que se tiene en el gobierno municipal para poder resolver problemas del quehacer diario y satisfacer necesidades básicas. Entonces, estos tres elementos conceptuales nos pueden ayudar a definir mejor lo que significa o el objeto de estudio del derecho municipal. Y cuando un abogado pretende identificar problemas jurídicos municipales, uno va a encontrar que el problema puede ser solamente político, o sea, asuntos de gobernabilidad nada más, o de gobernanza. El asunto puede ser solamente un tema netamente administrativo, o sea, de cómo brindo los servicios públicos, cómo satisfago los servicios públicos, o el problema solamente es jurídico, o sea, como repito, con una buena ordenanza, con un buen acuerdo de consejo y soluciono los problemas municipales. Y no son así, porque si así fuese ese concepto sería estático, quiere decir que son elementos aislados y que solamente los voy a estudiar por separado y simplemente se acabó. Pero no, hay problemas municipales que no solamente son administrativos, que pueden tener un componente político. O sea, intersectamos ahí dos conceptos. El problema solamente, el problema es político-administrativo, entonces habrá un tema de gobernabilidad y de calidad de servicios. El problema puede ser solamente un tema político-jurídico, o sea, un tema de normatividad para fortalecer, por ejemplo, la capacidad de gobierno, por ejemplo, o el problema puede ser un problema jurídico-administrativo,
o sea, en el cual falta la necesidad de una norma que pueda regular un ente administrativo. Entonces, los problemas no se presentan por separado para el abogado que pretende brindar los servicios jurídicos en una municipalidad. El problema puede ser político-administrativo, puede ser político-jurídico, puede ser jurídico-administrativo, dependerá de la identificación de los problemas para resolverlos de manera eficiente. Entonces, esto permite saber que el concepto, la construcción de una nueva interpretación del derecho municipal tendrá que ver ya no por describir teóricamente que el derecho municipal es población, territorio y gobierno. Y según eso, yo voy a tener que estudiar la legislación municipal. No. La reinterpretación del concepto del derecho municipal tendría que verse, como repito, en resumen, en un concepto más dinámico, que el derecho municipal es o tiene una dimensión política, una dimensión jurídica y una dimensión administrativa, y que depende de cómo identifiquemos el diagnóstico de los problemas jurídicos municipales, tendremos una respuesta mucho más eficaz y mucho más eficiente. Y al final, por favor, si podemos pasar a la presentación. Muy bien, aquí tenemos, ¿no? Lo político, que tiene que ver con un tema de gobierno y gobernanza. Puede haber necesidad de poder construir normas jurídicas o poder asesorar entendiendo justamente que en el derecho municipal hay problemas de gobernabilidad y de gobernanza que tenemos que responder. Por supuesto que sí las hay, porque permanentemente se gobierna en confrontación. Y el gobierno, que es la política a nivel macro, es confrontación, es disensos, es consensos. Esa es la dimensión política del concepto que proponemos nuevo de derecho municipal. La otra dimensión, como repetimos, la dimensión jurídica, básicamente normativa, dinámica legislativa, que pretende justamente encontrarnos en escenarios, en hechos de la realidad municipal que ameritan una regulación normativa. Ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones de alcaldía, administrativas. Entonces, que el abogado debe entender esos conceptos, esos contextos que se están legislando, que se están normativizando, que se está dictaminando en un escenario de confrontación política y, por supuesto, de una eficiencia administrativa. Y por último, tenemos, como repito, la dinámica o la dimensión administrativa, que es la capacidad, que es la acción, ¿no? La respuesta a la solución de los problemas de los servicios públicos o resolver problemas que en este caso nos han llamado para gobernar. Por favor, si pasamos. Muy bien. Entonces, este no es un concepto definido, sino es una propuesta tentativa, es un ensayo, es una interpretación o reinterpretación que podría partir de aquí a la definición más dinámica de lo que es el derecho municipal. Que el objeto del derecho municipal es el estudio del municipio, concepto básico elemental, en su dinámica política, jurídica y administrativa, que se relacionan y confrontan entre sí a fin de resolver y satisfacer necesidades públicas. Ahora, en esta parte final, vamos a encontrar que el derecho municipal, el objeto de estudio, ya no sería simplemente, como repito, población, territorio y gobierno. Primero, el objeto de estudio del derecho municipal, así como hemos dicho que el objeto de estudio del derecho penal sería el delito, derecho de familia, la familia, del derecho, por ejemplo, de es la herencia, del derecho real es la propiedad y la posesión. Entonces, el objeto de estudio del derecho municipal sería el municipio. Esa entidad social, esa entidad pública que tiene características propias. ¿Y qué encontramos en este objeto de estudio? O sea, en este objeto de estudio llamado municipio.
que ese es un concepto no jurídico, sino es un concepto más social, más estadual, ¿no? ¿Qué encontramos en ese objeto de estudio? Si lo queremos interpretar como un concepto dinámico, encontramos que ese municipio al cual vamos a definirlo en el derecho municipal no es una entidad quieta, estática, pasiva. Ese concepto, ese objeto de estudio municipio tiene, en primer lugar, una particularidad especial porque es una entidad pública donde permanentemente se confluyen, se dinamizan los conceptos políticos, jurídicos y administrativos. Permanentemente se confronta, permanentemente se relaciona y permanentemente están expuestos justamente al quehacer y al devenir. Y los abogados que tenemos que desempeñar funciones legales o brindar servicios legales dentro de una municipalidad, tenemos que saber claramente que esa dinámica existe y se confronta diariamente. La propuesta, el concepto de la definición dinámica, como repito, partiría primero por establecer que el objeto de estudio del derecho municipal son los municipios y que estos municipios tienen una dinámica política, jurídica y administrativa. De cómo entendamos esa dinámica, vamos a dar respuesta a los problemas legales que existen dentro de una municipalidad. Los problemas legales pueden ser solamente de gobierno, o sea, políticos, pueden ser solamente normativos, o sea, de legislar y dar normas, o pueden ser problemas de carácter administrativo. O pueden tener respuestas binarias, o sea, el problema puede ser un problema jurídico-administrativo, o puede ser político-jurídico, o puede ser administrativo-jurídico. Dependerá de cómo encontramos. Entonces, esta nueva propuesta de definición, que es elemental, obviamente, que la doctrina tendrá que aportar y llenar, nos permite actualizar el entendimiento, la comprensión, el objeto de estudio de esta rama tan importante como es el derecho municipal. Muchas gracias.